va el apellido y nombre del autor, el título del artículo o capítulo, el nombre de la revista. También va el volumen y número del fascículo e indicaciones eventuales de la nueva serie, mes y año, páginas en que aparece el artículo. En los capítulos de libros, actas de congresos, ensayos en obras colectivas, va el apellido y nombre del autor, el título del capítulo o del ensayo. Eventualmente va el nombre del que está al cuidado de la obra colectiva, AAVV, título de la obra colectiva. Si al principio se ha puesto AAVV, eventual nombre del que está al cuidado de la edición, eventual número de tomo de la obra en que se halla el ensayo citado, lugar, editor, fecha, número de páginas, todo como en los libros de un solo autor. Para consultar fuentes bibliográficas, primeramente se debe hacer una inspección bibliográfica. Tenemos dos tipos, primero por edades, la antigua y la moderna. También podemos hacerlo consultando varias fuentes, pero se corre el riesgo de encontrar un excelente material. Claro, este material debe ser comparado. También podemos hacerlo consultando a conocedores, pero esto sería caer en un facilismo. En lo que corresponde a la revisión de varias fuentes, se puede optar por dos pasos. El primero, se busca una cosa y se encuentra otra. En ese caso debemos hacer comparaciones entre autores y claro, corremos el riesgo de tener una tesis muy general. El otro paso, en cambio, podría ser encontrar una tesis hecha. Ahí corre el riesgo de que nuestro tutor conozca sobre ese tema. Para una tesis hay que leer libros. Tenemos tres tipos. Una tesis experimental es el trabajo de campo y sus resultados se comparan con otros estudios. Una tesis psicológica es donde se estudian situaciones reales y se investiga si sus resultados ya lo han conseguido otras, guiándose en publicaciones. Tenemos las tesis literarias, que se basan solo en estudios de libros, en literatura, filosofía, estudio de ciencias, entre otras. Recordemos que siempre el estudiante debe trabajar a su propio ritmo, para lo cual tenemos dos tipos. Los monocrónicos son aquellos que trabajan bien cuando empiezan una cosa y la terminan. Tenemos los policrónicos, quienes trabajan bien cuando llevan a la par varios temas de mucho interés. Ahora hablemos del plan de trabajo. Para empezar una tesis se debe trabajar sobre el título, la introducción y el índice final. Cabe tener una idea clara de cómo empezar y cómo terminar. Ejemplo, para salir de vacaciones se hace un plan de ruta, que en el camino puede irse modificando. Seamos más precisos. El título. Un buen título ya es un proyecto. No el título público, sino aquel título secreto. A esto se llama a enfocar el área temática, a ser un poco más precisos. El índice. El título transformado a pregunta abre etapas para construir un índice mucho más analítico. Posteriormente haremos un esbozo de introducción. La introducción es el comentario analítico del índice. Este nos permite demostrar la tesis, dejando en su paso problemas planteados. La introducción, en cambio, permite saber si se tienen las ideas ordenadas y nos facilita el poder exponerlas. Una introducción ficticia permite fijar la idea a lo largo de una línea directriz. A continuación, 3 consejos claros para cuando usted desarrolle su tesis. El primero, si usted no ha alcanzado a escribir el título y la introducción, es porque no tiene clara la idea sobre su tesis. También, el índice y la introducción habrán de reescribirse continuamente. Tenga en cuenta eso. Y el último consejo es que las primeras redacciones son una guía que poco a poco irá. A continuación, 3 consejos claros para cuando usted desarrolle su tesis. El primero, si usted no ha alcanzado a escribir el título y la introducción, es porque no tiene clara la idea sobre su tesis. También, el índice y la introducción habrán de reescribirse continuamente. Tenga en cuenta eso. Y el último consejo es que las primeras redacciones son una guía que poco a poco irá puliendo su trabajo final.
Humildad científica. No debemos ignorar ninguna fuente de investigación. Debemos escuchar todo criterio, pues es válido para nuestra tesis. Redacción. Debemos hacerlo en forma clara, narrativa y con mucha precisión. Esta redacción debe ir dirigida a todo público, no solo a miembros del tribunal, ya que debemos considerar que es un instrumento de investigación para alumnos en general. ¿Cómo hablar? Debemos evitar pronombres subordinados, no definir a un autor por sus obras. Citas. Se utilizan en los siguientes casos: para citar un texto que después se interpretará, para citar un texto en apoyo de la interpretación personal. La cita supone que se comparte la idea del autor citado, a menos que el fragmento vaya precedido o seguido de expresiones críticas. En cada cita deben figurar claramente reconocibles el autor y la fuente impresa o manuscrita. Esta localización admite algunos modos. Las citas de las fuentes primarias se hacen normalmente refiriéndose a la edición crítica o a la edición más acreditada. En nuestra tesis debemos tomar en cuenta la diferencia entre cita, párrafo, plagio y pie de página. Cita. En una ficha de lectura se resume la idea del autor con palabras propias. Párrafo es la transcripción del texto entre comillas. Plagio es copiar el fragmento entero de la ficha, pero sin comillas. Nota a pie de página. Indican el origen de las citas. Cita-nota. Se usa como instrumento de referencia bibliográfica. Autor, fecha. Permite la supresión de todas las notas de referencia bibliográfica. Bibliografía. Permite aclarar el texto y eliminar las notas. Se copia los datos de los libros una sola vez. En todo trabajo investigativo debemos tener en cuenta advertencias, trampas y costumbres. No debemos añadir notas para cuadrar la numeración. No anotar fuentes de conocimiento universal. Debemos dar una información clara y precisa. Debemos ser prudentes al citar al autor antiguo de fuente extranjera. Agradecimiento y orgullo científico. El agradecimiento es la redacción final. Es la expresión con nuestras propias palabras sobre la defensa del tema que hemos investigado. Orgullo científico. Hemos hablado sobre la humildad científica que conviene al método de investigación. También debemos hablar sobre el orgullo científico. Es importante agradecer a quienes colaboraron y ayudaron en el presente trabajo. Es la expresión con nuestros propios términos y la defensa final sobre todo nuestro trabajo de investigación. Márgenes y espacios. Empieza con el título en mayúsculas alineado a la izquierda o puede ser centrado. El capítulo lleva un número de orden y en romanos. Después de 3 o 4 líneas en blanco, figura el alineado a la izquierda y subrayado el título del párrafo, acompañado del número ordinal del capítulo y del número cardinal que le corresponde. Márgenes y espacios. Empieza con el título en mayúsculas alineado a la izquierda o puede ser centrado. El capítulo lleva un número de orden y en romanos. Después de 3 o 4 líneas en blanco, figura el alineado a la izquierda y subrayado el título del párrafo, acompañado del número ordinal del capítulo y del número cardinal que le corresponde. Viene después del título de su párrafo 2 líneas más abajo. Esto no se subraya. Para poder distinguirlo del título del párrafo, el texto empieza 3 líneas más abajo del título y la primera palabra del párrafo trae 2 pulsaciones en blanco. En todos los principios del párrafo se debe dejar 2 espacios en blanco. Es muy importante dejar los 2 espacios en blanco, pues permite comprender de inmediato que el párrafo anterior ha concluido y que se reanuda el discurso tras una pausa. Subrayados y mayúsculas. Lo que en los libros va en cursiva, en una tesis doctoral va subrayado. En una tesis se subraya los siguientes criterios: palabras extranjeras de uso no común, nombres científicos, términos técnicos que se requiere acentuar, frases enteras que constituyen la enunciación de una tesis o su denominación final, títulos de libros de poemas, obras de teatro, cuadros y esculturas, películas, canciones, óperas, títulos de diarios o semanarios. Párrafos. El título del párrafo está subrayado. El título del subpárrafo se distinguirá por no estarlo, aunque la distancia entre el título y el texto sea la misma. Para distinguir el párrafo del subpárrafo interviene la numeración. El lector debe comprender que el número romano indica el capítulo.
Comillas y otros signos. Las comillas dobles se usan en los siguientes casos. A. Frase o breve periodo de otro autor citado en el cuerpo del párrafo. B. Citas de palabras sueltas de otro autor. C. Términos de uso común o de otros autores, o lo que querramos atribuir la connotación de lo llamado. D. Citas de fragmentos de obras teatrales. Signos diacríticos y transliteraciones. Transliterar significa transcribir un texto adaptado a un sistema alfabético diferente del original. La transliteración no tiene por objetivo dar una interpretación fonética de un texto, sino reproducir el original letra por letra, de modo que cualquiera pueda reconstruir el texto de su grafía original, disponiendo de los dos alfabetos. La transliteración no tiene por objetivo dar una interpretación fonética de un texto, sino reproducir el original letra por letra, de modo que cualquiera pueda reconstruir el texto de su grafía original, disponiendo de los dos alfabetos. 3. La transliteración en la mayoría de los nombres históricos y geográficos y en las palabras que no tienen correspondencia en la propia lengua. Los signos diacríticos son signos añadidos a las letras normales del alfabeto con la finalidad de darles un valor fonético particular. 3. Puntuación, acentos y abreviaturas. Los puntos y comas, cuando siguen a citas entre comillas, van siempre dentro de las comillas, pues las comillas encierran un discurso completo. Recordemos también que cuando se abre un paréntesis no hace falta cerrar antes con comas. Acentos. Las reglas generales de acentuación ortográfica son como siguen. Se acentúan en la sílaba tónica, las palabras agudas terminadas en vocal N o S, las palabras llanas no terminadas en vocal N o S, las palabras esdrújulas y sobresdrújulas. Recuérdese que las 3 mayúsculas iniciales de una palabra francesa nunca lleva tilde. Los apéndices. La publicación de un material dado en apéndices evitará largas y aburridas citas en el texto y permitirá rápidos envíos. Figurará en un apéndice cuadros, diagramas y datos estadísticos, a no ser de que se trate de rápidos ejemplos que pueden insertarse en el texto. En general, se pone en apéndice todos los datos y documentos que complicarían el texto, haciendo difícil su lectura. 3. El índice. En el índice debe figurar todos los capítulos y párrafos del texto con la misma numeración, las mismas páginas y las mismas palabras. Antes de entregar la tesis, comprobar que estos requisitos hayan sido satisfechos. El índice es un servicio indispensable que se hace tanto al lector como a uno. Sirve para localizar rápidamente un tema dado. Puede ponerse al principio o al final. La bibliografía final. El capítulo sobre la bibliografía tendría que ser muy largo, muy preciso y muy comprometedor. La bibliografía final no es un apoyo sino un punto de llegada. Demostrar familiaridad con la disciplina significa 2 cosas: dar la impresión de conocer toda la bibliografía sobre el tema y seguir los usos bibliográficos de la disciplina en cuestión. La bibliografía debe contener solamente la lista de obras consultadas. Estas son unas pautas que hemos resumido para el desarrollo de nuestra tesis. Por su atención, muchas gracias.